Buen día para todos y bienvenidos a este cuarto video del curso de Informática Forense. Recuerden que nos encontramos en el módulo 1 y vamos a dar continuidad pues, a lo que hemos venido hablando en los videos anteriores. Entonces, recuerden que hablábamos en videos anteriores sobre la parte de dispositivos de almacenamiento e identificación de objetivos y entramos a una primera introducción a lo que era este tema como tal y pues obviamente vamos a ampliar a más detalle toda esta parte de dispositivos de almacenamiento. También hablábamos un poco pues, sobre lo que era la identificación de objetivos y hablábamos del caso de un allanamiento, qué elementos o qué medidas se tenían que tener en cuenta. Entonces hablábamos de la parte de identificación de objetivos y dentro de eso pues la preservación de evidencias y metodología de trabajo, pues tener en cuenta cosas como la hora, ¿verdad? Hablábamos del tema de entrar sin previo aviso, que hay que tener elementos de seguridad ahí muy presentes. Hablábamos de que había que tener una serie de elementos previamente preparados, por ejemplo, solamente a modo de repaso el tema de la cámara fotográfica, que es fundamental. Hablábamos también pues, que había que tener, hacer un examen de equipos, revisar los aparatos que no estén especificados en la orden de allanamiento, la creación de respaldos, bueno, en fin, todo esto lo vimos en el video pasado y ustedes pueden revisarlo sin ningún inconveniente para revisar esta parte y analizar esta parte. Bueno, este otro tema que hablábamos, fijar y grabar la escena, el tema de las claves de acceso, búsqueda de documentos y bueno, cualquier otro tipo de consideración especial. Ahora entonces vamos a entrar al tema 3, que es la finalidad de un análisis forense. Entonces, bueno, de nuevo les doy la bienvenida y la intención es que pues, podamos continuar aprendiendo. Les recuerdo mi nombre, yo soy Juan Esteban Tapias y voy a estar pues acompañándolos ahora en este tema al que vamos a entrar y pues espero esté siendo de su agrado todo lo que hemos estado viendo. Bueno, recuerden y solo a modo de recordatorio, es importante tener en cuenta que el análisis forense informático comprende todo lo que es el conjunto de técnicas pensadas para la extracción de información de cualquier soporte sin alterar su estado, lo que obviamente pues permite buscar datos ocultos o dañados o hasta eliminados inclusive, porque es posible en un dispositivo informático poder encontrar esos datos, aunque ya estén eliminados, poder recuperarlos. Ya para eso hay técnicas y hay otras cosas que vamos a estar hablando más adelante. Y pues la finalidad o el resultado del análisis de la información puede ser prueba determinante en un proceso judicial. Siempre tengamos en cuenta cuando hablamos de temas de análisis forense eso, que lo que buscamos es que sea una prueba determinante en un proceso judicial. ¿Ok? Entonces ese punto es importante. Bueno, finalidad de un análisis forense. Entonces, aunque el título de análisis forense suene como un poco de ficción, quizás un poco a películas, a temas de series quizás, realmente es un área vital en la seguridad actual. Esta rama se encarga de evaluar, extraer, analizar y presentar información de los equipos involucrados en un incidente ilícito. Entonces, la idea principal detrás de todos estos pasos es la de presentar pruebas fiables, que no solo permitan recrear y explicar el suceso, sino que también pues, puedan ser usadas para todo lo que es el procesamiento legal de la persona detrás, el autor, la persona que se encargó de realizar todo esto. Y pues todas esas recolecciones de información y su posterior interpretación pues generalmente se realizan con la ayuda de algún software e involucran entre otras cosas, por ejemplo, el análisis de los metadatos de los archivos para poder validar campos como por ejemplo la fecha de creación y modificación. También se validan los históricos de los equipos de comunicaciones pues para poder ver el origen y el destino de los flujos de información. El resultado final de todo esto, pues ese es un análisis que debe aportar la información suficiente para poder ayudar a las autoridades judiciales a tener un panorama de los daños ocasionados y al mismo tiempo pues que permita emitir una sentencia sobre la persona considerada como responsable del hecho o del acto. Entonces, a modo de ilustración, y pues entre algunos de los casos que se han resuelto gracias a esta rama, están por ejemplo los relacionados con la distribución de pornografía infantil desde y hacia los Estados Unidos y Puerto Rico. Hablamos también de fraudes bancarios, falsificaciones, desarticulación de redes de pedofilia, robo de propiedad intelectual y espionaje industrial. Entonces, en nuestro país, pues una correcta implementación del análisis forense y todo lo que este abarca, podría ayudarnos a medir qué tan afectado fuimos en algún ataque.
podría pues también explicar dónde hemos fallado o qué medidas de seguridad fueron violadas y quiénes son los responsables detrás de todo esto. O sea, no solamente recuperar una serie de información, presentarlos ante un ente probatorio, sino que también, o un ente judicial, perdón, como elemento probatorio, sino que también poder analizar dónde estuvo la falla, poder solventar esta falla y entonces en base a eso mejorar el sistema de seguridad, porque si no, pues va a seguir produciéndose este tipo de hechos delictivos. Entonces, en casos, por ejemplo, como el ataque a la JCE en mayo del 2012 y el de Noticias SIN hace un tiempo también, constituyen pues un buen análisis forense donde se puede presentar pruebas vitales para la resolución de estos mismos casos. Ataques que son muy comentados en las noticias y a nivel nacional requieren de una investigación forense para poder analizar qué sucedió y cómo ocurrió. Asimismo, pues con la incorporación de esta práctica a la vida nacional podríamos cooperar de manera más activa con los organismos de investigación internacional en pesquisas relacionadas a las redes de crimen electrónico con base en diferentes países y pues que toquen nuestro suelo. Entonces, el análisis forense es algo que debemos implementar y fomentar para tener un país con mejores leyes y por ende más seguro. Se convierte en una herramienta vital porque pues hoy en día gran porcentaje de los crímenes tienen que ver con todo el aspecto relacionado con tecnologías de la información y temas digitales. Entonces ahí ya no es suficiente un analista forense común o regular, sino que se requiere un analista forense enfocado o especializado en la parte informática. Bien, vamos a continuar acá con el SDI. Y justamente pues entramos a hablar un poco sobre lo que es el análisis forense digital. Y pues que este es muy importante no solamente en los casos de ciberdelitos, sino también para poder detectar fallos en los sistemas de seguridad informáticos, con lo que se solucionan los problemas de las entidades o las empresas o X ente que ocurran. Entonces los peritos informáticos forenses pues suelen utilizar un software especializado para poder acceder a la información independientemente del dispositivo en el que se encuentre. Ahí es importante tener en cuenta. Inclusive, y dando como un adicional, un plus a esto, poseen herramientas que son capaces de extraer las imágenes tomadas desde los dispositivos móviles y saber si se han realizado modificaciones mientras dura la investigación. Entonces miren que hoy en día esta parte es muy importante porque pues como les decía hace un momento no es suficiente con ser un analista forense regular, sino que tenemos que tener los conocimientos en toda la parte de informática digital para poder realizar este tipo de herramientas, porque cuando hablamos de validación a nivel de software, validación a nivel de, de, de hardware, se necesita conocer y entender todos estos aspectos y elementos. Bueno, hablamos de unas pautas importantes para lo que es el análisis forense informático. Entonces, el primer paso para llevar a cabo un análisis forense informático es comprobar el estado del dispositivo electrónico, pues para conocer obviamente si está dañado o si se han eliminado datos. Tras esto, entonces, lo que se va a hacer es que se realiza una copia de la información extraída y se almacena en un soporte seguro. Es necesario tener cuidado, pues obviamente con el manejo del dispositivo de origen, pues porque es preciso dejarlo exactamente igual que antes de comenzar el análisis. Entonces hay que tener cuidado con toda esta parte. Y ya la siguiente fase pues consiste en conservar de forma segura el contenido que se ha extraído. Para ello, pues el soporte en el que se encuentra almacenado tiene que estar en perfectas condiciones hasta que se termine el trabajo. O sea, algunas pautas importantes que tenemos que tener en cuenta. Voy a dejarlo ahí 5 segundos para que puedan revisar esta información si la necesitan copiar o tomar un pantallazo, bueno, etcétera, para que la tengan en cuenta. Voy a dejarlo ahí 5 segundos. Muy bien. Continuemos entonces. Bueno, acá, dentro de esta misma información o dentro de este mismo objetivo, pues de lo que estábamos viendo, pautas para analizar, para un análisis forense, pues también es importante entender que aquí es cuando viene el auténtico análisis del software y del hardware, filtrando los datos importantes, pero sin borrar nada. Entonces, la analítica pues observa todos los parámetros posibles. Hablamos de contraseñas, usuarios, archivos, mensajes, conversaciones, documentos encriptados, los contenidos subidos a la nube y cualquier otro detalle pues que pueda significar algo. Aquí no hay que descartar nada. Toda esta parte a nivel de contraseñas, de archivos, imágenes, videos, todo tipo de elementos pues tienen que revisarse, todo aquello que signifique algo.
Y por último, pues se va a realizar un informe en el que se recoge toda la información lograda de una forma objetiva, obviamente, y así como todos los pasos que se han seguido durante la investigación. Entonces, es importante pues que en este informe, de hecho ya lo hemos hablado en otros videos, pues este informe hace parte, digamos, vital del elemento probatorio en la investigación judicial. Bueno, ¿por qué es necesario entonces un análisis forense? ¿Por qué es necesario? ¿De dónde sale esta información? Permítanme un segundo, ajusto aquí la slide. Ok, ¿por qué es necesario? ¿Por qué se hace importante, vital esto? Entonces, las nuevas tecnologías se encuentran en pleno auge. Como lo hablábamos hace un momento, de hecho, pues estas nuevas tecnologías van a continuar en auge. No es que aquí llegamos al tope, ¿no? Esto cada vez va a ir para más arriba. Lo hablábamos en otros videos, los diferentes elementos y fabricantes de dispositivos móviles están sacando una media de 15 modelos por año. Y cada modelo trae cosas diferentes y más avanzadas. Entonces la tecnología va en auge. Y principalmente aquellas que están relacionadas con la información y las comunicaciones. Entonces estas tienen una grandísima cantidad de datos privados almacenados en la red. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado el concepto de Big Data, por ejemplo, que hace referencia justamente a esto. Cómo todos los datos se están integrando y cómo todos los datos se están conformando en la nueva forma de minería, en el nuevo oro, el nuevo petróleo. Entonces, esto ha dado lugar, obviamente, pues a ataques informáticos a través de Internet, o también conocidos como ciberdelitos. Entonces, por eso, cuando se produce este tipo de situaciones, pues entonces es cuando se hace necesario trabajar en el análisis forense digital. Entonces, en el análisis forense digital se extrae una gran cantidad de información. Parte de ella podemos clasificarla en dos grupos importantes. Podemos clasificarla como información volátil, que pues este tipo de información es aquella donde tras apagar el dispositivo electrónico se pierde toda la información, o sea, solamente está almacenada ahí, pero en una memoria que es volátil, la memoria volátil como tal, cuando se apaga se pierde la información. Y aunque no es completamente cierto, lo que sí es que podemos recuperarla a través del almacenamiento RAM. O sea, para el usuario normal, regular, llegamos y apagamos, la información se va, pero sí la podemos recuperar a través del almacenamiento RAM. Bueno, acá en este punto también es importante que pues tenemos que tener una buena realización de un análisis digital. Los peritos informáticos forenses son profesionales que están capacitados y especializados en este tipo de servicios, y pues pueden utilizar software especializado en la recuperación de datos para poder así obtener la información en su totalidad, independiente del dispositivo donde se encuentre. Y pues para garantizar un buen trabajo, y pues hay que asegurarse de contar con un equipo que sea profesional y con experiencia. Ahora hablamos de la información no volátil, ¿verdad? Información no volátil. Entonces, por el contrario, este tipo de información permanece en el disco duro inclusive cuando el aparato electrónico se apaga indebidamente. Entonces el perito informático pues tiene que realizar una imagen del disco duro a través de las herramientas especializadas. Si se emplean herramientas conocidas como tipo Ghost, se puede perder la información de bajo nivel y pues va a ser prácticamente irrecuperable. Entonces ahí es importante tener en cuenta este punto. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque bueno, a la hora de sufrir un ciberataque, pues es obviamente necesario conocer su naturaleza en profundidad. Hay que ser meticulosos, siguiendo una estructura y pues teniendo clara la información que obtengamos, pues hay que detallarla de forma más precisa. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque resulta que pues el análisis forense digital corresponde a un conjunto de técnicas destinadas a extraer información valiosa de los discos, sin alterar el estado de los mismos. Y obviamente pues esto nos va a permitir buscar datos que son conocidos previamente, tratando de encontrar un patrón o comportamiento determinado, o descubrir una información pues que se encontraba o se hallaba oculta. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, importante, que tenemos que tener una copia exacta de un disco, porque pues esto permite al investigador acceder al sistema de archivos e inspeccionar las cuentas de usuario existentes, los documentos asociados a un usuario, los programas instalados, entre otras cosas. Sin embargo, pues mediante la utilización de herramientas y suites forenses se puede encontrar una gran variedad de información pues que es difícil de encontrar por simple inspección. Desde la primera instancia, pues se puede indexar el contenido de un disco de acuerdo con ciertas palabras clave, pudiendo realizar luego ya búsquedas de esas palabras, visualizando los archivos donde se encuentra su contenido. Entonces, por ejemplo, si se quiere encontrar evidencia de un fraude, pues se pueden buscar las palabras como fraude, robo o soborno, un ejemplo.
Entonces, son temas a tener en cuenta. Bueno, hasta aquí entonces este video número 4 del módulo 1. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en el desarrollo de estos videos. Recuerden la recomendación que les hemos dado, y es que si ustedes tienen alguna dificultad o necesitan regresar a las slides anteriores o a los videos anteriores, pues pueden hacerlo sin ninguna dificultad o regresar al video a lo largo de este curso. Entonces, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo entonces en un próximo video. Que tengan un excelente día.